Te doy la bienvenida a Modelo para Armar, el espacio sobre la Argentina que queremos construir que te trae Leandro Mora Alfonsín. Hoy vamos a hablar con Guillermina Esmoris, creador y CEO de Yumba, un emprendimiento de producción de resinas para instrumentos de cuerda que exporta a China, Estados Unidos y Europa. Estamos frente a un cambio de época muy grande, producto de la digitalización, y eso hace que empresas o emprendimientos como el mío, empresas más pequeñas o emprendimientos, puedan exportar también. Y se hace vía courier, ¿no? Y eso es mucho más dinámico. Exacto. En ese momento la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional ponía un stand de Argentina y hoy de Karina. Sí, hoy no lo pone más. Hoy bajo por eso la digo que en órbita ese de Karina. momento lo hacía, exacto, sí. Y eso fue clave, sí, ese acompañamiento, más allá de lo financiero o de lo subsidiario, cuando me acerqué y me ayudaron a armar el plan de negocios y a pensar la empresa, eso fue muy importante, ¿viste? Pensar esos pasos previos, digamos. Con ayudas también. En ese momento hubieron unas políticas públicas muy importantes, como el REPRO, el ATP, fueron fundamentales para sostener el proyecto en ese momento. Quédate en Modelo para Armar con Leandro y Guillermina para hablar sobre cómo se puede exportar desde cero en Argentina. Un nuevo modelo para armar el 1 de agosto, ya entrando en casi una pre-recta final de este 2024, en el que no pasó nada, no pasó absolutamente nada, es una coyuntura muy tranquila la que hemos tenido, pero este es Modelo para Armar, el espacio que va más allá de las coyunturas, y uno de los temas estructurales que nosotros siempre hablamos en este programa es que necesitamos más empresas y más emprendedores, y sobre todo necesitamos más que más exportaciones, más exportadores, o sea, gente que recorre el camino de su propia calidad y de su propio desafío, de su propia enjundia para poder vender productos de base argentina en el resto del mundo. Y para trabajar, para tratar, para charlar estos comentarios en este modelo para armar, hoy nos acompaña Guillermina Esmoris, que es una emprendedora fundadora de Yumba, una empresa de resinas que ahora nos va a contar bien de qué se trata, y también es directora general del Hub Tecnológico de Bahía Blanca. Guillermina, muy bienvenida a Modelo para Armar. Hola Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, siempre un placer charlar con vos. La gente, hay mucha gente que está escuchando no te conoce, pero tal vez muchos sí, y siempre es muy interesante escuchar tu devenir como emprendedora, tu devenir como empresaria. Debes estar medio podrida, pero lo primero que quiero explicar es lo que vos vendés. ¿Qué son las resinas de Yumba? Bueno, la resina es un producto que se usa para tocar el violín, el violonchelo y el contrabajo. Sin este producto, esos instrumentos no suenan, así que es un producto esencial para el sonido, para la música. Cuando yo empecé en el Conservatorio de Bahía Blanca a estudiar el contrabajo, que es el violín gigante, mi maestro me dijo que siempre tenía que pasarle un poquito de resina a las cerdas del arco antes de tocar, porque por eso, si no, no iba a haber sonido. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Cuando volví a mi casa me puse a investigar a ver qué resinas había en el mercado, porque en ese momento él me acercó una cajita que era muy exótica. Era una marca europea esa. Y cuando me puse a investigar no había producción nacional, eran todas marcas importadas, muy caras para un estudiante. Y bueno, de alguna forma sí empecé, digamos. En algún momento necesité comprar una para mí y me puse a investigar cómo podía fabricarla. Ahora, yo tengo una pregunta, porque por ejemplo, sí, yo también a veces necesito un celular. Y no se fabrica tanto acá y lo tengo que traer de afuera, pero no me pongo a fabricarlo. ¿Cómo decidiste, che, mira, esto que no está y que yo necesito, me lo voy a poner a hacer? Bueno, hubo un disparador importante que fue un documental que vi de Horacio Cabarcos, que es un gran contrabajista del tango. Y en ese documental Cabarcos mostraba cómo hacía su propia resina en el patio de su casa. Su padre era contrabajista, uno de los primeros contrabajistas del tango. Y yo vi eso y dije, bueno, si este hombre puede hacer su propia resina en el patio de su casa,
¿por qué no? Yo también puedo. Y así me puse a investigar. Coincidió que la mujer de mi padre trabaja en la química industrial de Bahía Blanca, que es un lugar que provee a todas las industrias de insumos químicos. Y ella me dijo, yo creo que la materia prima es la colofonia. Pánico, o sea, ya con ese nombre. Colofonia. Yo estudié letras. Yo soy hincha de Boca, así que ¿qué es la colofonia? Bueno, también hincha de Boca y estudiante de letras en ese momento. Explicarlo como para un bostero, ¿qué es la colofonia? ¿No? Bueno, es la materia prima con la que se hace, entre otras cosas, la cera depilatoria. Así que es un producto, en realidad, una materia prima muy esencial. Se usa para hacer pegamentos, para hacer Sintex. Yo fui aprendiendo todo eso. Tampoco tenía ni idea. Ella, Andrea, vino con una bolsita de 1 kilo y me dijo, toma. Y yo dije, ojo, se puede malinterpretar como lo estás contando. Y bueno, es que todo es Pero vos, raro. Vos conservatorio, que querés aprender música, pero te metiste directamente en el mundo químico. Esto de componentes para llegar a un producto y ese producto... o mejor dicho, a una sustancia y esa sustancia transformarla en un producto que sea una mercancía, o sea, todo ese caminito. Vos te metés, ves el documental. Ahora, ¿cuándo decidiste, voy a producirlo y qué dispusiste a tu alrededor para que eso pase? Porque no sos química, porque no tenías la base para poder hacerlo. En el momento que apretaste play, ¿cómo fue? Bueno, empecé probando fórmulas con una latita de tomates en la cocina de mi casa, así de sencillo. Y sí, es cierto que lo que había aprendido de metodología en las ciencias sociales, parece una estupidez, pero no lo es, me ayudó a ser metódica, justamente. Entonces iba observando lo que pasaba y lo iba anotando. Y después empecé a llevar muestras a la orquesta y al conservatorio. Los mismos músicos me iban diciendo cómo tenía que mejorarlo. Los contrabajistas necesitaban que sea más pegajosa, los violinistas menos, los chelistas estaban en el medio. Y empecé a comparar también con otras marcas. Y bueno, así fui determinando las fórmulas. Y a mí me gustó mucho trabajar. Aparte me empezaron a decir, si haces yo te compro. Y ahí dije, bueno, listo, ya está. Claro. Se viene la resina argentina. Se va a llamar Yumba en honor a Pugliese y a la década de oro del tango y de la industria nacional. La Yumba es el hit que sonaba en la década del 40. Y yo quería... Esto pasó en el 2017, 2018. Hace 2 minutos. Sí, pero era un contexto donde todo el tiempo se hablaba de la caída de la industria. Claro. Y bueno, estaba como... Esa era la música de ese momento. Y entonces salir con Yumba ahí fue como también una apuesta política, ¿viste? Plantar una marca. Una apuesta política. Me encantó esa definición. ¿Y cómo fue la primera venta? O sea, en un momento ya dejó de ser un proyecto, dejó de ser una afición, proyecto, ilusión, y pasó a ser, ok, soy Guillermina, vendo esto y vendí. Primero mi madre fue mi primera inversora, con una inversión muy chiquita, pero que me sirvió para contratar una diseñadora y comprar los insumos mínimos para estoquearme. Y ahí lo publiqué en un grupo de Facebook que se llama Contrabajistas Argentinos. Creo que ahora cambió a Contrabajistas Argentina. Y ahí explotó. Empecé a recibir demanda de todo el país, literal, pero todo el país. O sea, superó completamente la capacidad productiva. ¿Estabas lista para eso o no? Ni en stock ni emocionalmente. ¿Y cómo te organizaste? Me acuerdo que me quedé como paralizada, de estar sentada en el sillón y que pasar al día, las horas y no poder ni siquiera decir no hay stock, no sabía qué hacer, no estaba preparada para nada. Bueno, anuncié que había superado la demanda, la capacidad de producción, y después me empecé a ordenar. Me acerqué a un club de emprendedores que había en ese momento en Bahía Blanca. Allí me asesoraron. Primero me dijeron, hacete monotributista. Empecemos por ahí. Yo venía de estudiar letras, no tenía ni idea. Y música, o sea. Bueno, pero ahí me empezaron a formar justamente con una mirada más de negocios. Trabajamos en el plan de negocios. Empezamos a calcular costos, a proyectar. Me postulé a un fondo semilla que me fue asignado por el Ministerio de Producción de la Nación. Ahí compré moldes, hice la página, ahí me empecé a armar, digamos. Aparte, con Instagram, la marca empezó a llegar muy rápido a otros países
Y Ya vamos a ir ahí, ¿eh? O sea, ahí bueno, enseguida vamos. pero es que fue todo así, ¿viste? Y mi pregunta es, ¿en qué tiempo? Porque esto que vos me estás diciendo, que fondo semilla, compré la máquina, tengo la moldería, pero tenías a esas demandas que no podías satisfacer. ¿Cuánto tiempo pasó entre esas demandas que surgieron y que vos pudiste empezar a satisfacer? No, de alguna forma u otra lo iba haciendo. Iba Sí, llegando. trataba de ir cumpliendo como podía, pero por supuesto que cuando me asignaron ese fondo, que fue, no sé si había pasado un año desde que empecé con la latita de tomates, ahí ya podía producir a otra escala, ¿no? Ahí empezó a cambiar todo, sí. Pasé por producir, no sé, 20 resinas por día a 150, entonces fue un cambio muy grande. Y ahora sí, yendo a lo internacional, nosotros siempre sostenemos lo siguiente, que es algo que hemos charlado mucho en el programa, que Argentina necesita más empresas que exporten, pero que exportar es un arte. A veces es más importante que los dólares que entran o que el producto que se sube al container, todo el proceso que una empresa o un emprendimiento, como es tu caso, logra en materia de aprendizaje para decir, che, tengo los estándares que me está pidiendo internacionalmente un cliente y los puedo sostener en el tiempo. Eso genera calidad, eso genera mejor empleo, eso genera cosas. Para llegar a eso, lo que me encantaría que vos puedas contar desde tu experiencia personal cómo fue ese proceso hasta poder lograr una venta internacional y sostenerte. Porque digamos, cuando yo conozco tu perfil, es una empresa argentina que vende resinas para instrumentos musicales en China. ¿Y uno qué piensa? Que uno vende yerba, soja, Malbec y 2, 3 cosas más. O sea, ¿cómo ganás un mercado? ¿Cómo te sostenés en un mercado? Bueno, a ver, primero me gustaría aclarar que es un producto, vos hablaste de container, porque tenemos asociado el comercio exterior Totalmente. a los commodities. Tenés razón. Pero estamos frente a un cambio de época muy grande, producto de la digitalización, y eso hace que empresas o emprendimientos como el mío, empresas más pequeñas o emprendimientos puedan exportar también. Y se hace vía courier, ¿no? Y eso es mucho más dinámico. Exacto. Cuando yo empecé, se creó una herramienta que se llama Exporta Simple, que sigue existiendo, y que es un régimen simplificado de exportación. Fue muy necesario para el sector, justamente porque el comercio exterior estaba orientado a los grandes, a las materias primas, al granel, digamos. No había nada que apuntara a los emprendimientos, en un mundo que las redes sociales hoy son una góndola, diría alguien, una vidriera, ¿no? Entonces, bueno, eso necesita también que se dinamicen las formas de comercializar, desde la logística hasta los métodos de cobro. Bueno, acá tenemos los inconvenientes que tenemos, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, al año de empezar con la latita de tomates ya tenía demanda, ya estaba exportando, al año. En un estaba año. exportando, sí. Yo todavía no coloqué unos cuadros que me regalaron hace como un año y medio. Tan ahí todavía no clavé el clavito. Y vos en un año ya exportabas. Bueno, había demanda. La primera vino de Barcelona. Pero muy rápido empezó a llegar a muchos lugares. Después decidí venderme con trabajo. Fue una inversión para poder ir a una feria internacional en California. Y eso fue un paso muy importante porque es una feria muy, muy relevante del sector. De hecho, pasó Stevie Wonder caminando por delante del stand. En ese momento Argentina... Pero no llegó a verte. No, todos me hacen el mismo chiste, te tengo que decir, no estuviste muy original. Pero bueno, perdón, pero... Así son los invitados, me tratan mal. Acá hay confianza, lo puedo decir. En ese momento la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional ponía un stand de Argentina y hoy de Karina. Sí, hoy no lo pone más. Hoy bajo por eso la digo que en órbita ese de Karina. momento lo hacía, exacto, sí. Ya no invierten en estas ferias. Pero bueno, eso fue una experiencia muy importante. Ahí te da autoridad ir a ese tipo de ferias, ¿no? Es muy importante tener participación. Y qué interesante, a ver, digamos, cuando nosotros hablamos del mérito emprendedor, ya sea el empuje empresario, la meritocracia, cuando hablamos de esos conceptos es toda esa audacia que uno puede tener de decir, che, me voy a animar, pero tuviste en un momento el apoyo de, sí, te ayudamos con el stand, hubo un club de emprendedores en un momento, hubo el Estado con Capital Semilla, estuvo el Estado con la articulación para poder llegar a una feria internacional que te daba la vidriera correcta para el producto correcto en el momento indicado, en el lugar justo.
¿Cómo apreciás vos esas articulaciones y cómo fuiste aprendiendo también a darte cuenta sobre qué pie tenías que pararte para no estar sola, digamos, para no estar sola como emprendedora? Y eso fue clave, sí, ese acompañamiento, más allá de lo financiero o de lo subsidiario, cuando me acerqué y me ayudaron a armar el plan de negocios y a pensar la empresa, eso fue muy importante, ¿viste? Pensar esos pasos previos, digamos, porque ahí es donde hay que tomar decisiones iniciales y pueden cambiar el destino del proyecto, ¿viste? Si vos tomás una mala decisión a la hora de pensar el precio, por ejemplo, y bueno, después puede ser que te fundas. Entonces, sí, ahí fui haciendo un camino de conocer cuáles eran las herramientas disponibles y la importancia de las políticas públicas en ese sentido. Y eso fue un aprendizaje muy importante para mí, no solo como emprendedora que lo pudo aprovechar, sino también generando una conciencia sobre eso. ¿Tu primera exportación? Barcelona. Pero ¿y cómo fue? Cuando llegó el pedido, cuando lo activaste? Unos nervios. ¿Qué tomaste para festejar? Yo. No me hagas contestar esa pregunta, Leandro. Pero no me hagas caer en respuestas políticamente incorrectas. Bueno, pero llegó el pedido de Cataluña. Sí, no, bueno, uno pasa mucho nervio hasta que no llega y te dicen que está todo ok. Y eso también es todo un aprendizaje. Una vez mandé las cosas más o menos embaladas a Taiwán y llegó todo destruido. Bueno, la gente no lo sabe. Muy caro, un error en comercio exterior así es muy caro. La gente no lo sabe, pero yo lo puedo decir porque he visto el producto. Vos sos muy obsesiva hasta del diseño, del packaging, o sea, del detalle final de la cajita, de cómo se abre, cómo no se abre y demás. Eso es todo. ¿Eso venía con vos o lo aprendiste en la lógica del laburo? Yo creo que mi formación en letras, la parte de comunicación, tuvo mucho que ver. Ayer hablábamos con Dante Choi, gran empresario argentino, y también un obsesivo del diseño. Justamente hablábamos de eso. CEO de Peabody para la gente. CEO de Peabody, la marca de electrodomésticos. Correcto. El diseño es la identidad del producto. Creo que a pesar de que tenemos productos muy distintos, compartimos la innovación ahí, ¿no? En el diseño. Y eso es lo que llega. Digamos, las resinas son de muy buena calidad, no generan polvo, a diferencia de resinas chinas, que son muy polvosas y eso genera muchos problemas. Pero más allá de la calidad, la identidad de esto que les decía al principio, de Jumba, vinculada a esa década de oro en la Argentina, tanto del tango como de la industria, el cuidado del fileteado, una guarda fileteada que rodea el logo, la paleta de colores, todas las gráficas que fuimos haciendo durante la pandemia también, que nos tocó justo en el medio, en pleno despegue de la marca, la pandemia. Claro. Eso es muy importante. El diseño es clave. ¿Cómo sorteaste la pandemia para no caer? Con ayudas también. En ese momento hubieron unas políticas públicas muy importantes, como el REPRO, el ATP, fueron fundamentales para sostener el proyecto en ese momento. Estudiaste letras, te metiste en música, de ahí surgió un emprendimiento, surgió como una lógica económica, pero al mismo tiempo vos tenés muchas inquietudes vinculadas a lo que es política industrial, política productiva, o sea, la política pública alrededor de eso, y lo decís en varias entrevistas, y yo lo conozco de primera mano, tenés como una especie de mentoring en figuras como las de Matías Culfas, por ejemplo, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo llegaste vos a los networkings de esa manera, que no son ya de la empresa, sino que tienen que ver más con esas inquietudes por el arte científico atrás de, o sea, la discusión más política atrás de eso? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál es el bichito que tenés adentro que te empuja hacia ese lado para ya también hacer puente con tu actividad política y pública hoy? Bueno, qué linda pregunta, te la agradezco. Y fue a través de las entrevistas que me fueron haciendo, como la que me estás haciendo vos. Eso me empezaron a escuchar distintas personalidades, digamos, y me fueron convocando. En algún momento la Cancillería me dio un premio muy importante, el premio Exportar, y ahí tuve mucha repercusión periodística, y así, bueno, como te digo, no sé, un día una nota importante en Radio 10, llegó a
a una amiga periodista que me empezó a conectar con personas y bueno, me empezaron a interesar con el proyecto y con lo que yo tenía para decir, ¿no? sobre las exportaciones, las políticas públicas vinculadas, la economía, una mirada, por ahí lo que destacan es una mirada como más fresca, más renovada, esta llamada que te hacía hace un ratito de, che, pero pará, estás pensando el comercio exterior como vinculado a los commodities. Eso, viste, fue como novedoso. Entonces, y también la mirada sobre el emprendedurismo desde el peronismo, ¿no? Que era algo que no parecía que hablar de emprendedurismo era solo para un sector político y que el peronismo... ¿Vos te autopercibís en el amplio espectro del peronismo? Sí, claro, sí, desde muy chica, a pesar de venir de una familia ultra conservadora. Y bahiense, tierra conservadora. Muy conservadora, sí, soy como la primera peronista de la familia. Bueno, mal no salió. Y ahora sí, este puente, digamos, vos hoy sos directora del Hub Tecnológico de Bahía Blanca, que en sí es algo novedoso, algo nuevo, es también reconfigurar la matriz productiva de una ciudad que tradicionalmente uno asocia con ese enorme polo petroquímico, tierra de oportunidades, para lo que es la industria de gas argentino y demás. ¿Cómo llegás a ese desafío? ¿Cómo encarás ese desafío? ¿Y cómo haces convivir eso con el rol de ser una emprendedora? Bueno, creo que todo eso fue convergiendo en estos últimos años, ¿no? Esto que te decía, yo transité mi camino emprendedor apoyándome en distintas herramientas y políticas públicas. Con lo cual, cuando Federico Susbieles me convoca para acompañarlo en su gestión de gobierno, lo hace también entendiendo que yo tenía esta mirada. La verdad es que nos está yendo muy bien. Hace poquito inauguramos la Escuela de Negocios, el Consultorio Emprendedor. Inauguramos una escuela de negocios que en 2 días tuvo un cupo de más de 500 personas anotándose. Así que hacía falta. Le estamos aportando a la ciudad toda una caja de herramientas para los emprendedores y para el sector productivo muy novedoso. Bueno, esta fue Guillermina Moris. Muchísimas gracias, Guille, por acercarte a Modelo para Armar. Un enfoque distinto, porque siempre nosotros venimos hablando últimamente muy enfocados en la macro, muy enfocados en las alternativas del modelo económico argentino, pero un poquito volver a las bases de tratar de explicar dónde está el ADN de la producción argentina, dónde está esa llama que nos diferencia como país en una Latinoamérica donde tenemos industria, donde tenemos campo, donde tenemos servicios y donde tenemos a través de figuras como la de Guillermina, que emprende, exporta, se anima y hace un modelo para armar nuestro país. ¿Sabés la nueva novedad que tiene la gente de Provincia Net? Vos sabés que si extraes efectivo, sí, Provincia Net te lo devuelve. ¿Cómo si es estás esto? en Quilmes, Loma de Zamora o 3 de febrero, te acercás a los locales, extraes dinero con tu tarjeta de débito de cualquier banco o con cuenta DNI y automáticamente participás un sorteo donde te la devuelven toda arriba de la mesa en un cosito para vos. Qué maravilloso. Bueno, si querés conocer más, lo podés hacer en promo.provincianet.com.ar. Provincianet Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Hasta acá llegamos con este episodio de Modelo para Armar, edición 2024. Seguiros escuchando para construir juntos este espacio de reflexión sobre el futuro del país. Si querés conocer más sobre la industria nacional, entra a paisproductivo.com.ar.